Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a este webinar sobre precisamente la premedicación en anemia hemolítica autoinmune. Tengo el honor de presentar precisamente a la doctora Natalia González, hematoncóloga. Actualmente se desempeña como asistente de oncología pediátrica, docente de internado y apoyo del Banco de Sangre en el Hospital Federico Lleras Agosta de la ciudad de Ibagué. La doctora Natalia también ha sido mi alumna en diplomados y por lo tanto tenemos desde ese punto de vista un interés mutuo precisamente por estos temas transfusionales. Bienvenida, doctora Natalia, no sin antes agradecerle inmensamente que hayas aceptado la invitación. Gracias, doctor, por tenerme en cuenta, por la confianza, por todo lo que me ha enseñado y he podido aprender de usted. Es para mí un placer estar hoy hablando sobre temas hematológicos con un gran experto en la parte transfusional. Gracias, mi doc. Bueno, ya entrando en materia, pues el tema central es la premedicación en síndromes autoinmunes, especialmente en anemia hemolítica autoinmune y su relación con la transfusión sanguínea. Una de las primeras preguntas que nos hacemos siempre, mi estimada doctora, es ¿por qué se recomienda premedicar al paciente en transfusión de anemia hemolítica autoinmune? Antes de entrar a las preguntas de cómo manejar una anemia hemolítica autoinmune, nos ponemos en el contexto qué significa una anemia hemolítica autoinmune y cuándo nos enfrentamos a estos pacientes. Muchas veces nos enfrentamos a estos pacientes de forma súbita, sin el conocimiento de que ellos pueden estar teniendo estas complicaciones, ni pueden tener enfermedades que lo pueden llevar a esos cambios autoinmunes que lo predisponen a esas anemias hemolíticas. Ese es un contexto de una parte del paciente y la otra es cuando ya tenemos un diagnóstico claro de un paciente que tiene en sí una anemia hemolítica autoinmune. ¿Qué pasa en este paciente cuando él es portador de una anemia hemolítica autoinmune? Existen anticuerpos, tanto anticuerpos fríos como anticuerpos calientes, que ellos se fijan a lo que es a las membranas de los hematíes. Y estos, al paso del vaso, ¿verdad? Ellos comienzan a, cuando son detectados en el vaso por los macrófagos, comienzan a presentar fagocitosis de lo mismo y hacer lo que es una hemólisis extravascular. Y ahí comienzan la formación de eleferocitos que comienza a perder una parte de membrana y a producir lo que es un porcentaje de hemólisis intravascular y ahí ya se da la que es mediada también por anticuerpos. Entonces tenemos esos dos contextos, la fagocitación y lo que es el daño y la pérdida de membrana, que es la que lleva al compromiso intravascular, es decir, que ya puede ser tanto extracorpuscular como intracorpuscular. Entonces, hay también dos tipos de premedicación. La premedicación para contrarrestar el compromiso autoinmune de los pacientes y está la premedicación para evitar lo que son efectos secundarios a la transfusión en estos pacientes que pueden portar algunos anticuerpos en los que pueden hacer reacción. Porque por mucho que es lo ideal buscar la sangre menos incompatible posible, es decir, la que tenga mayor afinidad con el paciente y mayor compatibilidad para la transfusión y disminuir estos riesgos, podemos tener efectos adversos a transfusión como fiebre, como son reacciones alérgicas a la transfusión, que en un paciente con unos niveles críticos de hemoglobina nos pueden ayudar a lo que es a presentar mayor captación de oxígeno y empeoramiento clínico de lo que es la parte hemodinámica del paciente. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una urgencia
que nos llega un paciente con niveles de hemoglobina por debajo de 6 o por debajo de 5, estos pacientes pueden tener una alta sospecha de anemia hemolítica, ¿verdad? Sin todavía ser diagnosticado. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Los pacientes cuando nosotros tenemos los niveles demasiado bajos que lo ponen en riesgo de consumo de oxígeno, esos pacientes con hemoglobina por debajo de 5 deben ser premedicados para disminuir las complicaciones que se puedan dar a las reacciones transfusionales. Es decir, ¿con qué lo vamos a premedicar? Con acetaminofén, porque estos pacientes pueden presentar fiebre como reacción transfusional, pueden llegar a presentar lo que es, esas fiebres lleva escalofrío, que lleva a una vasoconstricción y lo lleva a mayor hipoxia. Y pueden presentar lo que son reacciones alérgicas también. Entonces, ¿qué toca premedicarlo? En esta fase no damos corticoides, solamente colocamos lo que es un antipirético como el acetaminofén y colocamos un antihistamínico o una difeniramida. Es cuando nos enfrentamos a ese paciente de riesgo que no conocemos, que puede ser una anemia hemolítica, ¿verdad? Que tiene nivel de hemoglobina por debajo de 6, que tiene una LDH aumentada, que tiene una reticulocitosis y que tiene un CUNS directo positivo, en el cual todavía no le hemos estudiado una enfermedad autoinmune ni un comportamiento de una anemia hemolítica previa, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nosotros manejamos y confirmamos. Cuando ya nosotros confirmamos lo que es una enfermedad de anemia hemolítica como tal, ahí sí entramos a tratarlos con medicamentos. ¿Cuál es la primera línea de tratamiento? Existen varios esquemas de tratamiento, tanto médicos como también quirúrgicos. ¿Cuáles son los tratamientos médicos? El tratamiento de primera línea, él es usar corticoides, pero ¿qué nos toca mirar? A ver, si estos anticuerpos son calientes o si realmente son paroxísticas frías. Es decir, hay compromiso de C3, hay compromiso de la IgM, porque si son anticuerpos fríos, generalmente estas anemias hemolíticas no responden claramente a corticoides y estos sí son los verdaderos complejos, son las verdaderas anemias hemolíticas más complejas las que nosotros nos podemos enfrentar y es lo que nos hacen severidad incluso con las transfusiones más compatibles posible, ¿verdad? Entonces, en Discúlpame estos que, casos nos perdón, toca, Mido, perdón que te interrumpa un segundito. Lo que estás diciendo es correcto, perfecto, prácticamente que coincide con la idea que nosotros tenemos de esto, pero solamente quería a- afirmar lo que estás diciendo. Estaríamos hablando de la anemia hemolítica autoinmune mixta, que sería la más de mayor riesgo, la de mayor posibilidad de generarnos este tipo de reacciones, mi doctora. sí, o sea, O sea sí. que hay compromiso tanto de anticuerpos calientes como fríos. Como que pueden ser, exacto, cuando no hemos detectado todavía cuál es el compromiso que hay. Es importante detectar cuál es el compromiso de anticuerpos que están llevando a esa anemia hemolítica autoinmune. Cuando Oh, son anticuerpos calientes, ¿verdad? Que sí, esos anticuerpos calientes que son más mediadas por IgG y C4, ¿verdad? Esos tienen buenas respuestas a manejos como lo que es corticoide. Entonces, la primera línea de manejo de ellos o es prednisolona o es el uso de metilprednisolona. Puede ser refractario a corticoides, puede llevar a una refractariedad de corticoides y ya comenzamos con drogas más inmunosupresoras como lo que es la atropina, podemos utilizar lo que es ciclofosfamida, podemos llegar a lo que es el uso incluso hasta de rituximab, ¿ya? Para mediar toda esta respuesta inmune de este paciente. En casos de severidad, ellos también van a esplenectomía. Recordar que toda esa fagocitosis se está dando a nivel del vaso. Entonces, también hay que tener unos criterios para llevar a estos pacientes a una esplenectomía. Son esos pacientes, la edad, hay que tener la severidad de la anemia hemolítica
hay que mirar a ver cómo ha sido la respuesta con las terapias con medicamentos. Y cuando nosotros miramos lo que es la parte de cuando no hay respuesta a esto, es cuando nosotros pensamos en esa refractariedad y que se requiere de esplenectomía. Cuando son los anticuerpos fríos, que son mediados por IgG y por C3, eso ya ese consumo de complemento me coloca en un compromiso más intravascular. Entonces, ya esa hemólisis, ya no tengo una anemia hemolítica autoinmune extravascular, sino que yo tengo una anemia hemolítica inmune intravascular, y ella sí es poco respondedora a corticoide, es más respondedora a eculizumab y más respondedora a la esplenectomía directamente. Qué bien, mi doctora. Ya te agradezco inmensamente esa explicación tan directa y muy puntual, precisamente relacionado con esta premedicación. Yo sé que nosotros no manejamos esa parte, pero nosotros siempre cuando emitimos una o enviamos una unidad de mayor compatibilidad o de mayor afinidad, como tú muy bien lo dijiste, ah, siempre recomendamos la premedicación, ¿sí? Ya ese tipo de premedicación. Y hay veces algunos médicos le devuelven a uno la pregunta, sobre todo de ciudades apartadas, donde no tienen el manejo concreto, ni hay hematólogo, que son los que más conocen de este tipo de enfermedades, le devuelven a uno la pregunta de que con qué se premedica. Entonces, pues uno con el conocimiento de los nombres genéricos, pues obviamente puede orientar en un momento dado a en este tipo de circunstancias, ¿ok? Entonces, me llama muchísimo la atención en qué momento se dan ustedes cuenta de que el paciente es refractario a un corticoide, mi doctora. Cuando el paciente nos sigue haciendo crisis, cuando hay refractariedad, no hay respuesta en los niveles de hemoglobina como tal, sino que hay una caída mayor de lo que es la hemoglobina, ¿ya? Ahí ya Ok. nosotros miramos que puede haber refractariedad de la parte corticoide. Me gustan mucho los algoritmos, Doc, y uno tiene en cuenta, cuando uno se deja llevar mucho por el algoritmo, deja de escapar menos cositas. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, desde que el paciente llega, que tiene anemia, aumento de reticulocitos, aumento del porcentaje de hipercromo, aumento de lo que es la aptoglobina, en estos pacientes la bilirrubina está elevada, la LDH está elevada, nos vamos al froti periférico y nosotros miramos que hay cantidad de ferocitosis. Es importante mirar que este frotis sea tomado de los pulpejos de los dedos, porque es donde más nosotros vemos que puede haber lo que son los esquistocitos, de los esquistocitos. Mirar a ver si hay eferocitosis para descartar un compromiso en cuanto a la forma de la membrana y mirar si hay presencia de esquistocitos como tal. Evaluar ese cum directo, si es negativo o si es positivo. Buscar si ese cum directo qué especificidad tiene, si es mediado por IgG, si es mediado por CD3 más IgG, si es mediado por IgM, y ahí ya comenzamos a plantear las alternativas de manejo. Todo paciente con sospecha de anemia hemolítica autoinmune o con niveles de hemoglobinas bajas debe premedicarse para reacciones transfusionales que se pueden dar a pesar de que se maneje toda esa terapia de cuidado y esa evaluación para ver en las aglutinas cuáles son la sangre más compatible posible. Debe premedicarse siempre con acetaminofén, es decir, con un antipirético y con un antihistamínico, porque es un paciente que tiene alto riesgo de reacción transfusional. Entonces, tiene que minimizar las causas de hipoxia de este paciente que está haciendo una hemólisis. Entonces, debe colocarse un antipirético, un antihistamínico.
Cuando ya nosotros tenemos ese PUM directo positivo, pasamos que no hay alteración en otras líneas hematológicas, solamente tenemos compromiso de la línea de hemólisis, tenemos estimulación medular por esa hemólisis, sí, podemos tener normoblastos como tales, no blastos. Entonces, en esos pacientes nosotros podemos dar la fase de corticoide. ¿Cuál es nuestra elección de corticoide? La prednisolona o la metilprednisolona, hacer pulso de metilprednisolona o colocar corticoides. Si yo veo que en este paciente hay refractariedad, es decir, nosotros ya, las guías están reevaluadas, no tenemos que esperar 12 horas para ver una respuesta al crecimiento de Matías, incluso a las 2, 4 horas ya podemos ver la respuesta y en la carga de hierro que le dimos con estos glóbulos rojos y ya podemos ver respuesta de esa hemoglobina. Si nosotros tenemos una caída mayor de esta hemoglobina o tenemos menos del 0,5% de crecimiento de esta hemoglobina, podemos estar ante la posibilidad de una refractariedad a corticoides. ¿Qué tenemos de segunda línea? Inmunoglobulinas. Podemos iniciar lo que es el tratamiento con inmunoglobulina a dosis de 0,8 a 1 gramo, de 0,8 gramos a 1 gramo por kilogramo, de 1 a 3 dosis, ¿verdad? Es decir, máximo 3 gramos por kilogramo de peso en ese manejo. El paciente recupera, pero a la semana nos vuelve y nos hace hemólisis. Estamos considerando comenzar etiologías que nos estén también llevando a que el paciente persista con estos anticuerpos, persista con estos hemólisis y ya entramos con terapias inmunosupresoras. O si al mes yo estoy requiriendo en este paciente más de 2 transfusiones, más de 2 crisis hemolíticas, yo puedo estar considerando que este paciente es refractario al manejo que le estoy dando. Entonces ya voy a una terapia más inmunosupresora, ¿ya? Entonces ya paso a lo que es al uso de terapia como la azatropina, la ciclosporina, la ciclofosfamida o el rituximab. Mi última línea de manejo es con rituximab. Si esta terapia monoclonal no me hace lo que es el manejo de estos anticuerpos y son anticuerpos calientes, pues yo ya paso a la esplenectomía. Ahora, si yo tengo anticuerpos fríos y son detectados y hay consumo de complemento, hay elevación de la lactoglobina, hay lo que es la parte de hemólisis intravascular, yo no pierdo tiempo con el paciente, le doy sus corticoides, ¿verdad? Porque él, aparte de anticuerpos fríos, puede adherirse a anticuerpos calientes. Recordar que cuando hay anticuerpos fríos, esta sangre debe ser calentada en el momento de transfundirse y llevar una temperatura al menos por encima de 36,7, 37,2 grados centígrados. Porque ellos van a aglutinar en medio frío. Entonces, lo otro que tengo que hacer es llevarlo a una terapia más específica contra complemento, que viene siendo el eculizumab, y a esplenectomía en caso de que este paciente con anemia hemolítica no me esté llevando a lo que es a respuesta. Ok, mi doctora, y quiero resaltar precisamente algo que acabas de decir de la transfusión en anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos, que la sangre debe estar precalentada a la temperatura más o menos corporal de- para evitar precisamente ese choque de que si se pone una sangre fría podamos tener una reacción transfusional. Me parece muy importante ese punto que acabas de recalcar sobre la transfusión de sangre en qué precalentada, ¿ok? Hoy existen mecanismos precisamente para poderlos calentar, incluso con soluciones, en fin, en urgencias, o también hay unos calentadores de paso que permiten perfectamente utilizar. Quería preguntarle, mi doctora, si ha tenido pacientes que con anemia hemolítica autoinmune que tienen mezcla de autoanticuerpos y aloanticuerpos que han podido detectar.
Sí, O doctor. sea, sí, Hemos tenido, tengo una paciente con unos aloanticuerpos complejos mixtos y que me ha hecho incluso hasta una hepatitis autoinmune. Entonces, caramba. en el momento no me ha mostrado una enfermedad autoinmune específica. Muchas veces se esconden esta enfermedad autoinmune específica y si está mediada por aloanticuerpos en Ya, esta pacientica. Ha sido difícil el manejo. ¿Qué optamos? La menos transfusión posible, ¿ya? ok. La menos, porque muchas veces nos vienen crisis de 8, si ellas toleran esta hemoglobina y vamos a transfundirla porque no tiene otras consideraciones. Y ellos pueden tolerar lo que es la parte de esta hemoglobina y soportarlo con algunos estimuladores de médula como ácido fólico, aunque no es el manejo específico, me pueden ayudar a soportar una hemoglobina fetal, a soportar una estimulación medular que me pueda ayudar a controlar y a no bajar esos niveles de hemoglobina y mantenerlos un poco estables. Pero sí ha sido difícil, cada vez que hay que transfundirla, ella tiene un plan de transfusión con pulsos de metil, ¿verdad? Y ahí sí la transfundimos. Es importante resaltar que la primera línea de manejo del corticoide, la prednisolona y la metilprednisolona en pulsos. ¿Qué nos toca tener en cuenta? El protector gástrico, porque sí son dosis altas de manejo. Son de 1 a 2 kilogramos día de prednisolona, que son dosis altas, o a pulsos de 30 miligramos de metilprednisolona o 250 miligramos día de metilprednisolona durante 3 días, ¿verdad? Entonces, nos toca tener en cuenta, esto es más para los adolescentes a dosis, y nos toca tener en cuenta que los corticoides pueden producirnos otros efectos que nos pueden llevar a un sangrado, como son las úlceras gástricas, que si nosotros no contrarrestamos un factor predisponente, una gastritis erosiva, una úlcera gástrica por corticoide, nos puede empeorar la situación o el comportamiento de esa anemia hemolítica. Entonces, tener en cuenta de dar protector gástrico cada vez que nosotros estamos usando lo que son corticoides, ¿verdad? Ok, Y saber detectar cuáles son los pacientes que han tenido anticuerpos, que se le ha detectado una anemia hemolítica autoinmune, darle una nota siempre a la mamá que usted acuda a urgencia, así sea por una gripa, así sea por fiebre o por algo muy del infarto, por cualquier cuadro viral de la infancia, ella debe llevar esa nota al servicio de urgencia donde ella es portadora de anticuerpos y que ella tiene la consideración de una anemia hemolítica autoinmune, porque eso nos ayuda muchísimo para tomar la decisión en el momento de la premedicación. Si ya yo tengo el diagnóstico de una anemia hemolítica autoinmune y la paciente no está en uso de corticoides, ¿verdad? Porque no está haciendo crisis frecuente, porque ella requirió manejo de inicio con corticoide y no quedó o terminó su ciclo de corticoide, es un paciente a que yo le debo colocar eh, tratamiento, premedicarla de una vez con corticoide, además de premedicarla con esos riesgos transfusionales que pueden hacer, ¿verdad? Que con antihistamínico y con antipirético. Ahora, si el paciente está en fase de corticoide y durante el manejo con corticoide me está haciendo anemia hemolítica y me llega en crisis con anemia hemolítica, pues ya yo paso a la terapia de segunda línea, que es usar inmunoglobulinas, claro. porque ya eso también se considera refractariedad al manejo que le estoy haciendo. Si yo cada 8 días tengo anemia hemolítica en este paciente, a pesar de haber usado inmunoglobulina, pasa el efecto protector de la inmunoglobulina y no me hubo respuesta y quedan todavía esos anticuerpos cuando yo paso a una azatropina o paso a una ciclofosfamida o a una ciclosporina o de acuerdo a la gravedad del caso del paciente lo paso a una terapia con rituximab. ¿Ya? Ok, Hay casos que ya lo tuvimos con esta misma paciente que tenía alo- auto, al- autoanticuerpos, ¿verdad? Ella viene de base de una eferocitosis
a raíz de la esferocitosis requirió de múltiples transfusiones, ¿verdad? Pero pudimos hacer espectroscopía y darnos cuenta de que sí son también a los anticuerpos de ella, perdón, autoanticuerpos de ella. Entonces, en este caso nos tocó hacer esplenectomía de urgencia porque sí había secuestro esplénico significativo ya, había deterioro significativo de la paciente, no había respuesta a inmunoglobulina, no había respuesta a corticoide y la paciente nos presenta a los 7 días de la esplenectomía muy buena respuesta terapéutica y se ha mantenido estable. Que muchas veces nos toca también pensar en lo que es la esplenectomía de entrada, de acuerdo a esas consideraciones. Cuando ya yo tengo un secuestro esplénico, cuando tengo una hipertensión esplénica ya secundaria a esa hemólisis, ¿verdad? Que me está llevando a más secuestro esplénico y cuando no tengo respuestas a terapias de medicamentos, es decir, ya ha pasado por corticoides, ya ha pasado por inmunoglobulina, hay que esplenectomizar. Ahora, hay que tener en cuenta que para esplenectomizar un paciente hay que hacer una vacunación o si no alcanzamos a hacer una vacunación porque una esplenectomía de urgencia, nos toca ¿qué hacer? Nos toca llevarlo a profilaxis para gérmenes encapsulados. ¿Cuáles son en una hemólisis esos criterios para esplenectomía de emergencia? Cuando tengo un hiperesplenismo, cuando yo tengo bilirrubinas indirecta por encima de 10, cuando yo tengo reticulocito mayor de 20, cuando yo tengo una LDH mayor de 3 veces lo normal y tengo una aptoglobina también que me marca hemólisis. ¿Ya? Pero lo que me marca más es el hiperesplenismo, la hipertensión esplénica. No el hiperesplenismo, sino la hipertensión esplénica con secuestro esplénico, que es lo que no nos lleva a la respuesta terapéutica de eso, porque hay mucha actividad de fagocitosis en ese vaso, que es lo que está llevando a ese deterioro del paciente. Entonces, es complejo, no es puntual la decisión de esplenectomía, sino las condiciones clínicas lo que me llevan a mí a esa esplenectomía. El hiperesplenismo no me lleva a una condición de esplenectomía si yo mantengo una estabilidad en la hemólisis, ¿ya? Pero ya una hipertensión esplénica, ya un secuestro esplénico masivo que no me da respuestas en la hemoglobina, el deterioro del paciente, ya he considerado esplenectomía. Uy, mi doctora, con este caso me has hecho una conclusión perfecta. Precisamente de todo lo que sucede ya para concluir nuestro podcast. Ah, mi Hay doctora, estudios, Doc, hay estudios que vienen más adelante, ¿verdad? Que son sí, nuevas terapias que se están comenzando a evaluar, que son frente a la presencia de CDC5, que como yo le digo, eculizumab, ya el pezetacoplan, está el sutimlimab, todas esas terapias que son anticuerpos dirigidos frente a complementos que son más en esas partes de anticuerpos fríos, ¿verdad? Apenas están en fase 2, o sea, están apenas estudiándose y haciéndose ensayos clínicos a ver qué tanto, pero el eculizumab, ¿verdad? El eculizumab sí ya ha mostrado respuesta en cuando hay esos anticuerpos mediados por complemento de C3 y C5. Sí ya, ok. muestra que en esa hemólisis intravascular sí hay respuesta. Tuvo un caso diferente que no es una anemia hemolítica autoinmune propia, pero sí fue una anemia hemolítica intravascular secundaria a una infección de estreptococo que nos llevó a lo que fue a ese consumo de complemento y ese consumo de complemento fue lo que nos llevó a esa hemólisis intravascular y que nos respondió a terapia con eculizumab. Y la respuesta Interesante. es rapidísima, la respuesta Ya. es inmediata, ¿ya?
Qué interesante, pero Entonces, hay que tener precisamente esa posibilidad. Y me imagino que el directo fraccionado te dio ¿para qué? Para complemento te dio positivo. ¿Ya? sí, ahora, hay complementos negativos antihemólisis y son esas hemólisis intravasculares microangiopáticas, que es cuando nosotros nos enfrentamos a alguna patología como síndrome hemolítico urémico, como Ya. hemoglobinuria paroxística nocturna, que tenemos esa anemia hemolítica intravascular mediada por esos compromisos de anticuerpos. Esos no nos dan un directo positivo. Eso no pueden Correcto. dar un directo negativo, pero sí nos elevan el LDH, nos hacen la reticulocitosis, nos hacen la hiperbilirrubinemia, típico de una anemia hemolítica, pero las condiciones son una anemia hemolítica intravascular, microangiopática, y esos pacientes el tratamiento es con terapia directa a complemento, como el eculizumab, el utamiris, esas terapias que van a mediar lo que es la parte de complemento. ¿Ya? Entonces, anemia hemolítica autoinmune con CUMS directo positivo me dice que hay anticuerpos propios, hay enfermedad mediada por anticuerpos, pero esas anemias hemolíticas no que tienen CUMS directo negativo, también hay que tener los mismos cuidados para transfundir, pero ojo, aquellas que tienen anemia hemolítica con CUMS directo negativo, que tienen consumo de complemento, porque ya no nos van a dar respuesta a corticoides, no nos van a dar respuesta completa a inmunoglobulina, pero sí hay que ponerle terapia contra complemento. Ok. ¿Ya? Y es donde entran estas terapias monoclonales, como el eculizumab. Esas hay que manejarlas directamente con estas terapias. ¿Qué pasa con el rituximab en estos anticuerpos fríos y en este tipo de hemólisis? Termina siendo más aplaciante que el eculizumab, y el eculizumab va directo a mediar la vía del complemento. Prácticamente Entonces, la neutraliza. A Neutraliza la cascada del complemento, neutraliza prácticamente. la cascada que se libera a través del complemento en la estimulación del C5. Ok. Listo, mi doctora. No sabe el placer de escucharla y de que nos ha podido aclarar muchos puntos precisamente porque nuestra revista es una revista virtual que va para toda la cadena de la transfusión, o sea, tanto para bacteriólogos, enfermeras, incluso médicos que la consultan. Entonces, por eso la clase, tremenda clase que nos ha dado hoy, pues le agradecemos inmensamente, mi doctora. Entonces, Muchísimas gracias, como mi doctora. conclusión, ¿qué dejo? Paciente demasiado pálido, que tiene hemoglobinas por debajo de 6, ese paciente deben de evaluarse reticulocitos, bilirrubinas, LDH y CUMS directo. El CUMS directo es positivo, CUM fraccionado, ¿verdad? Ok, Ese eso es paciente debe importante. premedicarse con antihistamínico y con antipirético para disminuir la hipoxia que se puedan dar con la vasoconstricción de un escalofrío o con fiebre o con reacción alérgica secundario a la transfusión, minimizar esa hipoxia. Deben de medicarse. Y si ya tengo un directo positivo y es una anemia hemolítica autoinmune, premedicarlo. La primera línea es corticoide. Y ya sí, la segunda línea, inmunoglobulina. Si yo tengo la posibilidad de darle inmunoglobulina porque no tengo claro la anemia hemolítica y pueden haber otras causas adyacentes de esa caída de la hemoglobina y los niveles están muy bajos y está toda esta reacción de anticuerpos, puedo pasar a la segunda línea de inmunoglobulina hasta esclarecer que no hay compromiso, dado como neoplasias principalmente hematológicas que se pueden asociar también en lo complejo de un paciente como estos, ¿ya? O virus y estas cosas que me pueden estimular estos anticuerpos. Pero lo que sí tiene que quedar claro que hay que premedicar. Ok, mi doctora, muchísimas gracias, mi doctora Natalia. Ya, placer enorme escucharla, de verdad. Ya, muchas, Gracias, muchas doctor. gracias. Ok, Gracias. estaremos nos viendo en una próxima oportunidad, mi doc.